La decisión del Consejo de la Judicatura de nominar, de designar a un nuevo fiscal por un tiempo en específico. Este es un episodio a mí me parece interesante porque mezcla claramente lo jurídico con lo político, ¿no? Pero me parece lo político tan clara lo que está ocurriendo, ¿no? Porque ahí el protagonismo evidentemente lo tiene el gobierno con algunos alfiles. Y entonces hemos invitado a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y a Carlos Soria, abogado penalista, para desentrañar esta historia y tener claro el panorama. Gracias a los dos por estar aquí. A ver, quiero empezar con Carlos a propósito de un tema más legal, porque esto surge a propósito de la ausencia de Wilson Tuainga, ¿no? Que él decide o acepta una invitación para irse a Brasil y entonces consulta, como es subrogante, qué pasaría en su ausencia. Pero y ahí empieza todo el relajo, ¿no? Es decir, vienen todas las consultas, va y viene, y finalmente tenemos un nuevo fiscal, una velocidad increíble. Entonces, la pregunta es, Carlos, ¿era tremendamente importante, presumo que sí, para que el señor Toaingas acepte esta invitación y deje, o sea, nos provoque al país todo un vericueco de gestiones, porque él va a dar una conferencia sobre no sé qué cosa de inteligencia artificial? Es decir, no sé, ¿cuál es tu reflexión ahí? Bienvenido. Yo te quiero decir muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia, pero más de eso yo creo que es un sentimiento de vergüenza nacional desde el área en la que nosotros Wow. nos desarrollamos en el área jurídica, porque se nota claramente lo que dices bien cuando es un tema de estratagema política orquestada por parte del gobierno, pues lógicamente para poner ahí a un alfil que le va a servir en los próximos meses. Más aún teniendo en cuenta lo cercano que tenemos el tema de la consulta popular, referéndum y todo lo demás, y con las amenazas incluso de los posibles allanamientos a la Corte Constitucional. Entonces, sí da bastante vergüenza que desde el lado jurídico se preste, desde el Consejo de la Judicatura, se preste a este juego, ¿no? En el que el fiscal consulta al procurador qué pasaría si es que yo me voy, a quién le dejo la subrogación de mi subrogación. Y Claro. obvio, la respuesta era que no existe la subrogación de la subrogación y que sería el Consejo de la Judicatura el que tenga que designar a un fiscal general encargado de la subrogación, porque eso es lo que más o menos se entiende. Claro. Y ahí viene el tema de ejecución, ¿no? En el momento en el que el Consejo de la Judicatura, en mi forma de ver, abrogándose funciones, porque no nos descuidemos que la fundamentación de la consulta rige solo para el tema específico, en este caso de la consulta, y toma como ejemplo otro tipo de instituciones. Aquí la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial es clarísimo. Quien tiene que designar al fiscal general del Estado y lógicamente a cualquiera de sus subrogantes o encargados, todo lo demás, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no el Consejo de la Judicatura. Una cosa es que la terna, una de las ternas pueda provenir de ahí. Entonces es una vergüenza jurídica, estimado Andrés, y Pero espero que Mauricio pues coordine conmigo. sí, antes de ir a donde Mauricio, una precisión chiquita, por favor, Carlos. El señor se va del Ya. 5 al 10 de octubre a Brasil. ¿No debería estar el 11 nuevamente en funciones? Es lo que debería pasar, claro que sí, es lo que debería pasar. Y la designación del fiscal Alarcón debería quedar en suspenso. Entonces, vayamos a saber qué es lo que va a pasar durante ese periodo de días, ¿no? Estemos preparados para las bombas incendiarias, los allanamientos de entre gallos y medias noches y la persecución política instrumentada nuevamente a través de la Fiscalía General del Estado. Entonces, Mauricio, a ver, el gobierno designa al consejo, al presidente del Consejo de la Judicatura, al correguista Godoy, y este a su vez designa al señor Larrea, también operador incluso de temas personales del presidente Noboa. O sea, es una cosa tan pero burda, ¿no? Obvia, no sé cómo llamarlo. Pero lo cierto es que estamos ante una estrategia de carácter político. ¿Coincides con eso? Andrés, buenas tardes, un gusto compartir este espacio con Carlos. Mira, no puedo sino coincidir en lo burdo de cierto tipo de acciones que hemos visto durante los últimos días. No me refiero únicamente a lo que ha sucedido en el Consejo de la Judicatura, sino a tantas otras cosas que al menos durante las últimas 2 semanas han quedado en evidencia, en que se deja a un lado lo constitucional, lo jurídico, lo normativo y se entra de plano a lo que significa el juego político. Una cosa es el deber ser, para algo rige, en teoría al menos, el Estado de Derecho en nuestro país, pero ya en la práctica lo que cuentan son los votos.
Incluso en más de una ocasión ni siquiera se cuidan las formas, porque los términos que se utilizaron en una sesión, que además se vio extrañamente accidentada por un apagón, Mm. cuestión bastante anómala, termina con una resolución bastante extraña. Y mira que lo que se hace en definitiva es designar basado en un dictamen de la Procuraduría General del Estado, dictamen por demás sospechoso en cuanto a su contenido, que en caso de ausencia temporal del señor Toainga, como es fiscal general subrogante, se designa a otra persona como fiscal subrogante. Pero que el señor Toainga renuncia, se muere o le despiden de su cargo de fiscal general subrogante, queda automáticamente quien está siendo designado como fiscal general del Estado encargado. Entonces, es hasta un enredo de palabras que no tiene pies ni cabeza, porque la gran deuda que hay con el país por parte del Consejo de Participación Ciudadana es el retraso desde abril del 2025 en tener una autoridad definitiva para la Fiscalía, con un concurso que debió haber empezado a mediados del año 2024. Vamos a cumplir prácticamente un año y medio con una institución subrogada, encargada, en acefalía, como tantas otras, lo cual demuestra que en definitiva, pues acá ya no estamos ni para hacer respetar la Constitución, ni para respetarla si somos autoridades, sino para jugar el interesante juego político en el que mandan los votos. 4 de 7 en el Consejo de Participación, obviamente ahora votaciones unánimes en el Consejo de la Judicatura, hasta casi que agradeciendo a las personas que han sido designadas en lugar de comprometiéndoles a cumplir la Constitución y la ley. Así es que lo que estamos viendo, lamentablemente, Andrés, es más de lo mismo, de aquello que nosotros hemos advertido durante este tiempo. Es un irrespeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho, a las disposiciones constitucionales, simplemente para hacerle el juego o la corte a quienes hoy están en el poder político. Parece no guardar las formas tampoco el Consejo de la Judicatura, Carlos, porque en su momento fue la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura la que presentó una lista de 26 postulantes o personas que tenían la capacidad de ser, ¿no? Pero bueno, se desecharon con todos los argumentos posibles y dejaron finalmente a 2 o 3. Susana María Rodríguez, que la descartaron porque tenía una amonestación que estaba descartada, y quedó entre Jorge Cuapaz y Leonardo Alarcón, ¿no? Y queda Alarcón a propósito de la ferviente defensa de Mario Godoy, que fue quien impuso su criterio y todos los demás aceptaron. A lo que voy es, ¿cómo es prematuro decir que ese consejo en términos generales va en la misma línea de Godoy o habrá que esperar más adelante a ver si hay voces disidentes? Yo creo que lo más importante es establecer las formalidades. Las formas en el ámbito jurídico son muy importantes. Y todas las formas en esta designación tan irregular te dan mucho que pensar. Y ojo, con esto no quiero decir que el doctor Alarcón no sea el fiscal más preparado o si no uno de los mejores llamados a poder ejercer el cargo. El problema es la forma de designación. El primero, el no saber quién subroga al subrogante, y al establecer que no existe subrogación del subrogado, entonces encarguemos la subrogación por un tiempo, por vacaciones o por lo que sea más. No disto de la capacidad, más bien dicho, mi criterio no va en contra del fiscal designado, sino en la forma en la que Comprendo. en la que lo ha sido. Veremos con sus actuaciones qué es lo que realmente se está tramando. Ahora, desde el lado un poco político jurídico, yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene que apartarse de estos sentimientos o estos flechazos que tiene con el poder de turno. Y es lo que hemos venido diciendo desde la época de Correa, incluso antes, hasta la época actual. La independencia judicial es el único instrumento que puede de alguna forma nivelar los poderes políticos y los poderes de hecho o los económicos. Está llamada a eso. Y cuando se ve inmiscuida en este tipo de componendas, o que al parecer son componendas, pues estamos a la deriva. Y lo único que se está haciendo aquí es manejando realmente esto como una hacienda. Claro, en este caso tal vez no aplica, Mauricio, en el sentido de poner una observación para un candidato que pueda tener conflictos de intereses. Lo digo por las defensas que ha tenido o los casos que ha tenido el señor Alarcón, porque
El alcalde Aquiles Álvarez en su momento le dijo, acusó al fiscal Alarcón de estar al servicio del mandatario, el mismo fiscal que usaste para perseguir a la familia de tu ex esposa y al hijo de la vicepresidenta, escribió Aquiles Álvarez. Ese tipo de elementos no sopesan para una decisión de esta naturaleza. Y mira, Andrés, no puedo sino ratificar lo que dice Carlos. Acá no estamos nosotros atacando a la persona. Y en las intervenciones iniciales habrás escuchado. Estamos apuntando a los principios, el respeto del marco constitucional vigente, de las reglas de juego, algo que desde hace muchos años venimos promoviendo y defendiendo. Carlos desde el ejercicio profesional, nosotros desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y creo que a eso es a lo que tenemos que apuntar. Acá no hay que tomarse lo personal. Ahora la clave está en hacer bien las cosas y definitivamente eso es algo que no ha sucedido, ni en el origen, que significa un dictamen, insisto, bastante extraño de la Procuraduría, designaciones, hay que decirlo, entre gallos y medianoche y hasta en apagones, y pues en definitiva desestabilizando y desinstitucionalizando. Esto es una crítica a las formas, es una crítica al proceso. No se apunta con los dedos a las personas. Y nunca es tarde, mira, para corregir. Tú ya lo decías al inicio, Andrés, el fiscal Toainga pues se sentirá muy bien viajando a Brasil para en la condición de fiscal mismo, que es gracioso, exponer situaciones de Claro. derecho penal, de inteligencia artificial en un gran congreso internacional. Es más que orgullo que nuestro fiscal esté en condiciones de hacer una exposición de ese tipo en buena hora, pero no por ello podemos aprovechar este asunto para seguir destruyendo las instituciones y seguir echando mano. Yo incluso aquí podría sospechar lo que es justo en esta semana y en este momento en que queda subrogado el subrogante a propósito del viaje con esta designación, que llega pues la denuncia de la bancada de ADN contra el señor Marlon Vargas, que no nos sorprenda que a la madrugada hayan en su domicilio o aparte del congelamiento de cuentas hagan alguna otra cosa, ¿no? No se diga esos rumores que ya los hemos mencionado, han venido escuchándose desde la semana pasada a Mm, propósito de la Corte Constitucional y sus decisiones, ¿no? El derecho penal, claro. mira, es una herramienta poderosísima. Yo no soy penalista, Carlos lo es y lo maneja perfectamente bien, pero tan poderosa que quien controla la fiscalía tiene la llave para hacer en este país lo que en definitiva le venga en gana, sin controles, aplicando de manera selectiva la normativa, que hemos visto las consecuencias, ¿no? Ya lo hemos vivido en periodos anteriores. Ojalá más bien de una buena vez el proceso definitivo para designar autoridad avance y no tengamos que sufrir de estas manipulaciones políticas. Carlos, quiero insistir con la idea anterior en el sentido de el pronunciamiento de los vocales frente a este caso. Todos se allanaron diciendo que no, que está bien, porque la trayectoria, y está bien, yo evidentemente no puedo tampoco cuestionar la trayectoria, 23 años, entiendo, con casos importantes, en fin, todo bien, pero a lo que voy es, no pecaron de ingenuo o de allanarse, no tuvieron voz para decir, oye, pero esto resulta que, me explico, o era pertinente o no hacer un tipo de reflexión de lo que estamos hablando ahora. Además, la forma, ¿no? Nuevamente, la forma en que a través de la Dirección de Talento Humano se haya solicitado una lista de posibles reemplazos, ya vista de cualquier tipo de competencia. Acordémonos que las competencias nacen de la ley. El artículo 226 de la Constitución es clarísimo. Yo no puedo hacer nada en la función pública que no esté determinada en el ordenamiento jurídico. Yo quisiera preguntarle al Consejo de la Judicatura y a sus miembros del Pleno, en donde se le faculta al Consejo de la Judicatura a que a través de una solicitud de un listado a de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura se establezcan los nombres de quienes podrían ocupar la más alta Claro. magistratura dentro de la Fiscalía General del Estado. Además de una cosa, obviando a 23 fiscales provinciales, porque existen fiscales provinciales que Mm, dentro de la carrera fiscal han demostrado los conocimientos, preparación suficiente para poder ejercer un cargo a nivel provincial. No se diría menos que deberían haber sido considerados para este tipo de cosas. Simplemente se los hizo al lado y se estableció esta lista última de tres y que se determinó simplemente porque
todos tenían unas hojas de vida impecables, sin embargo, una tenía una amonestación, el otro tenía creo que 13 años y el otro 14 años en la fiscalía. ¿Cuál es el método que utilizaron para hacer eso? Es precisamente que lamentablemente o en buena hora nuestra constitución establece que sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso de méritos de oposición que designe las autoridades. Y eso estará vigente, nos guste o no. A mí particularmente me parece un despropósito. Pero eso es la ley y hay que respetarla mientras esté vigente. Y todas estas artimañas administrativas y jurídicas con la finalidad de nombrar a la persona que uno quiere para que esté en ese puesto, lo único que develan es el comportamiento incluso doloso, por decirlo menos. Ahora, hay otro elemento que me preocupa, Mauricio, que ya lo mencionamos a la ligera, y en varias notas de prensa menciona que Alarcón asumirá como fiscal, bueno, ya asumió como fiscal general del Estado, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana termine el concurso para elegir a una nueva autoridad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que el señor Toainga va a regresar y el señor Alarcón va a permanecer en ese cargo? No entiendo esa parte, es decir... Es claro lo resuelto a pesar de lo enredado por el Consejo de la Judicatura en la noche del viernes. O sea, acá hay un subrogante del encargado y un subrogante del subrogante. Entonces, en definitiva, el señor Toainga regresa y vuelve a asumir la fiscalía. Cuidado, cuidado, y nos quieran comer al cuento o meter mano con una designación que no tiene pies ni cabeza. Por supuesto, es importante que haya un reemplazo del señor Por Toainga, supuesto. así se vaya a la playa de vacaciones y no exponer sobre inteligencia artificial en Brasil, pero eso no implica que le hagan a un lado. Ahora, si el señor Toainga renuncia, bajo esa lógica, termina siendo encargado el fiscal Alarcón y le Claro. tocaría a la judicatura designar un nuevo subrogante de Alarcón. Entonces, los procesos y las formas de nuevo cuentan y cuentan mucho. Y la preocupación incluso, que ya lo vimos lamentablemente con la fiscal anterior y ese conflicto de interés que lo analizamos aquí contigo, Andrés, en su momento, de haberse tenido guardado 15 meses una designación de embajada con beneplácito de un gobierno para seguir resolviendo cuestiones vinculadas hasta el presidente de la República y sus ministros de Estado, hoy estemos frente a un fiscal que evidentemente tiene conflictos de interés al llevar causas en las que el señor presidente de la República es una parte interesada, ¿no? Entonces creo que hay que prestarle mucha atención. Yo aquí sí ya voy a lo personal. Espero que el fiscal Carlos Leonardo Alarcón Argudo sea una persona que, pues, aplicando a rajatabla su ética, sus principios y las disposiciones normativas vigentes en el país, cumpla con los procedimientos y si tiene por ahí pues algún tema vinculado a intereses específicos o pronunciamientos previos o quién sabe qué, se haga a un lado y permita que las instituciones actúen. Lo cierto es que, de nuevo, celebramos que el señor Toainga exponga en Brasil en representación del país, pero que regrese pronto a hacerse cargo del encargo que le corresponde a propósito de haberse puesto al frente del kiosco una vez que la señora Salazar renunció para ser embajadora de Ecuador en Argentina. Y la pelota de alguna forma también cae en el Consejo de Participación, entonces, Carlos, pero ahí ya sabemos las historias de ese Consejo de Participación, que es un desastre, entonces ni siquiera tienen la selección de la comisión para elegir y el tiempo que puede tomar aquello, entonces por eso me preocupaba que digan que hasta que el Consejo de Participación no designe a uno, porque entonces pueden pasar quién sabe cuánto tiempo, es decir, nos cae lama, entonces a lo que voy es, ¿qué escenario ves tú desde el punto de vista del Consejo de Participación? No nos sorprendamos si es que esto es así. Si después del viaje a Brasil el doctor Toinga decide renunciar, decide jubilarse, es un profesional que ha estado en la Fiscalía del Estado muchísimos años ya y que tiene el derecho a un muy merecido descanso, es un fiscal probo. Yo mismo he tenido procesos en su contra, los he perdido y algunos los he ganado otros, pero siempre con un tema de diligencia debida. Ahora, si es que se presenta este escenario, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Y de repente digan, no, pues hasta que el Consejo no nombre a un fiscal titular, la Procuraduría ya se ha expresado y el Consejo de la Judicatura ya ha validado esto. Entonces, no nos sorprendamos de que estas designaciones a dedo, obviando la Constitución, empiecen a ser comidilla de cada día. Así que yo sí llamo la atención a la sociedad civil, a los entes como el que representa muy gratamente Mauricio, para que alcen su voz y que lo hagan como siempre lo han hecho, ¿no? No, independientemente de quién está sentado, no en Carondelet. La institucionalidad es lo más importante y es lo único que nos puede sacar de esta crisis institucional misma en la que estamos.
Pero es que hay elementos, Mauricio, que preocupan en términos de cómo se administra la cosa pública. Mira al gobierno que anuncia la entrega del 13º sueldo el 14 de noviembre, 2 días antes de ir a las urnas. O sea, por Dios, ¿qué es esto? ¿Está comprando a la gente? O sea, ¿no le importa la conciencia, la dignidad de las personas? O sea, de verdad, es una cosa que, como alguien decía en un meme, ¿no? Pronto nos van a adelantar la Navidad, como hacen en Venezuela. Bueno, yo, Andrés, más bien prefiero verle lo positivo. A ver. Lo que está sucediendo deja en evidencia la coherencia de personas como tú, de periodistas que sobre la base de su independencia y de sus principios critican lo que está sucediendo con la misma fuerza que lo hacía hace 10, hace 12 o hace 15 años, que no necesita recibir pauta para posicionarse de una forma o de otra, ni necesita vender el medio de comunicación en circunstancias extrañas a alguien quien ni siquiera ha justificado su patrimonio para después decir que la línea editorial se mantiene como tal. Lamentablemente los tiempos que estamos viviendo son muy complicados, mi estimado Andrés, y mira que lo que se ve no solo tiene relación con ese 13º sueldo, que no es en definitiva sino un adelanto de las Navidades al más puro estilo de Nicolás Maduro. Yo prefiero que nos adelanten el armado del arbolito a que nos compliquen la economía nacional, como lo ha expresado muy, muy valientemente la AME, que dice no contar con recursos para cumplir con esta orden presidencial, que por muy bonita incluso que suene, viola los principios básicos establecidos en el Código del Trabajo, ¿no? Porque la 13ª remuneración se paga en diciembre en función de algo muy básico, sumar los 12 sueldos, dividir y pagar. Entonces, hasta esas reglas lógicas no importan con tal de extrañamente ganar no sé, pues la consulta, el referendo, lo que quiera que tengamos por delante. De todas formas, yo de nuevo también celebro que la ciudadanía no come cuentos, y si bien hay sí mucha gente que festeja y que celebra estas decisiones, porque además creen que aquellos que están reclamando el costo de vida, el impacto del retiro del diésel, se van a ir a comprar televisiones en Black Friday. Bueno, pues respeto mucho la burbuja en la que cierto grupo de poder económico, de clase media vive, pero acá la ciudadanía, mi querido Andrés, no come cuentos. Así es que más bien, de nuevo, ratifico y celebro tu independencia, tu objetividad, porque en cuestiones como estas es que se ve quién defiende principios y quién se acomoda a las circunstancias para sobrevivir. Gracias por esos conceptos, Mauricio. Pero qué dura que es la vida así, ¿eh? Te cuento. Pero qué satisfactoria, porque... Y nadie dijo que sea fácil, Sí, mi querido, defender principios. En otra época hasta costaba la vida. sí. Afortunadamente ahora no llega a esos extremos. No, Es difícil, pero es algo que tiene que reconocerse, y públicamente. no, aparte que te da una paz y una libertad sobre todo, ¿no? Efectivamente poder expresar lo que percibo de la gente, la preocupación que tienen, y ese es el rol de quienes están en un micrófono, de poder expresar, insisto, o canalizar esas opiniones. Bueno, ahora... De lo que tú has mencionado, Mauricio, tal vez otro detalle que me genera es que el propio presidente es quien estimula la compra, porque el argumento de entregar el 14, Carlos, aunque no es un tema jurídico, pero como ser humano cualquiera de los que estamos aquí conversando, o sea, lo entrega y dice para que puedan hacer sus compras el Black Friday, el no sé cuánto, el Monday, o sea... El concepto de gastar cuando la gente requiere pues de educación, de salud, de tantos, o sea, el concepto es compra y vende. Nos tratan como idiotas, querido Andrés, perdóname, pero nos tratan como si fuéramos idiotas. Y el pueblo no come cuento, es verdad. Y ya se lo demostró al expresidente Lazo en algún momento en su consulta popular. Esta suerte de intencionalidad de darnos un día de más de feriado adicional ahora en esta semana, Además. limitándonos la posibilidad de trabajar. Y luego adelantando el pago de una remuneración que tiene un fin específico, que es para afrontar las eventualidades del fin de año, ¿no? Claro. Y que se nos diga que esto es para que vayamos a comprar en el Black Friday y en el Cyber Monday. Es una locura, nos tratan como a idiotas. Entonces, lo importante aquí es generar debate. No podemos estar o no en desacuerdo, en acuerdo, pero lo importante es el generar el debate, el darse cuenta de cómo se están dando estas cosas y para qué se las está dando, por ejemplo. Porque una cosa es adelantar el pago
de la 13ª remuneración, pero eso tiene que salir de algún lado, es decir, el presidente tiene que coger esa plata, que no es barato, no sé cuántos miles de millones de dólares serán, pero y destinarlas al pago para un gasto en lugar de precisamente lo que bien tú decías, es tratar de mejorar la atención pública, la atención en los hospitales. Este tipo de cosas que realmente son las que afectan todos los días a los ciudadanos de pie y que no son visualizadas. Y que gracias a espacios, y coincido con Mauricio, como el tuyo, se puede llegar a opinar sobre esto. Mauricio, en el pasado, no tan lejos, hemos tenido una oposición política de gran nivel, es decir, cuando un gobierno lanzaba alguna idea, había una voz con la cual se podía debatir y uno, en fin. Hoy por hoy la oposición está a cargo de la Revolución Ciudadana y sabemos la carga de corrupción que tiene, entonces todo lo contamina. A lo que quiero llegar es, no nos hace falta tener más líderes de opinión, o más, me refiero a políticos o de oposición, o que fuese, que salgan más, que puedan tratar de desvirtuar con ideas lo que estamos viviendo. Es que si no, es como que no pasa nada, se lanzan las cosas y seguimos viviendo y no hay voz, digamos, de peso. No sé cómo lo ves. Mira, yo creo que lo más importante, aunque haya menos, es que haya espacio. Y espacios Okay. como este, en que podamos seguir defendiendo principios, en que podamos seguir levantando la voz. Las voces, en muchos casos, hay que decirlo, están atemorizadas y no solo por acciones de gobierno, sino también por ese fantasma del que muchos reniegan y que le ven quizá como su peor pesadilla, el fantasma del pasado. Algunos ya lo hemos superado porque no vivimos ni de taras mentales ni de recuerdos inútiles. Entonces yo creo que acá lo principal, Andrés, es seguir de nuevo y no quiero que nuestra audiencia crea que me has invitado para botarte flores, pero que espacios como este se mantengan vivos, que lleguemos a la gente, que se escuche temas. Acá, de nuevo, hemos hablado del tema de la fiscalía sin atacar personas. Nos hemos referido a los procesos, a los principios, a lo que se tiene que cumplir bajo la norma. Y eso es lo que debe ser insumo para la reflexión de la ciudadanía. Yo podría aquí empezar a hablar del tema de la constituyente y sin necesidad de pronunciarme a favor o en contra, simplemente preguntarles a quienes hoy están promoviendo el tema, ¿cuál es el modelo de país que nos están planteando con otra constitución? Para saber si me alineo y les apoyo Claro, claro, o si me voy para el otro lado. Y no, de eso se trata esa oposición política de claro. la que tú hablabas. Y no una oposición político-partidista, una Ujú. posición sensata, fundamentada en cuestiones tan básicas como, a ver, ¿cuál es el modelo de instituciones que queremos? Se nos está planteando regresar a tres funciones. ¿Qué tipo de legislativo queremos? ¿Qué modelo económico? Si es que tanto se le ataca al modelo económico actual, nos están planteando como alternativa. No es cuestión de decir nos tienen bloqueados o esta constitución es para los delincuentes. No, no. Identifiquemos el tema. Sentemos bases, démosle insumos a la ciudadanía para que saque sus propias conclusiones. Así es que estos espacios, Andrés, son fundamentales para que nuestra audiencia saque sus propias conclusiones aquí. Si usted no coincide ni con Mauricio Alarcón ni con Carlos Soria, esté en su derecho. Si coincide, en buena hora, nos alegramos. De lo que se trata es que el debate, la discusión, la contraposición de ideas nos permita darle salida a esos problemas que, Andrés, incluso los números dicen, siguen siendo identificados como prioritarios de la gestión pública, con constituyente, sin constituyente, con fiscal o sin fiscal. Lo que necesitamos es que se trabaje para devolvernos la seguridad, la estabilidad económica y nuevas fuentes de empleo y algo de integridad y transparencia a la función pública. Aunque parecería que la estrategia política o de comunicación, Carlos, es no dar mucha información. Es decir, efectivamente nos quedamos con los estribillos que tú decías, Mauricio, esto de que los buenos somos más, o qué sé yo, el nuevo Ecuador, o lo que fuera. Lo que unos pocos que nos quieren detener, o sea, siempre con esos estribillos, esos eslogan, ¿no? Pero no nos dan información para debatir realmente con profundidad sobre el tema de las funciones, por ejemplo, o qué aspiramos a un congreso o a una asamblea bicameral, en fin, tantos elementos que deberían ser motivo de preocupación e interés de la gente. No, la gente se queda con ese tema, ¿no? Y vemos a la vocera del gobierno también no poder explicar muchas cosas
o simplemente con monosílabos responder cuando uno requiere de información. De verdad es desesperante no tener materia sobre la cual debatir, Carlos. Sí, claro, si este es el nuevo Ecuador, te juro que no me gusta para dónde va. No nos olvidemos, hace poco un colega tuyo, creo que de apellido Arellano, por hacer una Claro, pregunta válida, incluso lo sacaron de todos los chats y de todo lo demás para no seguirle dando información. Entonces yo creo que hay formas incluso en donde se está vetando la libertad de opinión y la libertad de prensa. Yo creo que son las preguntas más incómodas las que tienen que ser respondidas y tienen que uno estar preparado para eso. Asimismo, a otro colega tuyo también, a Enrique también por poco, y lo crucifican ahí por haber preguntado alguna cosa. Yo creo que debemos establecer como sociedad mecanismos de solicitud de información ujú, y que estos mecanismos de solicitud de información tengan una consecuencia, que es la entrega de la misma. No nos olvidemos que sí tenemos una ley que nos faculta tener acceso a la información pública, pero ahora no hay ninguna consecuencia cuando no te la contestan, pero si ni a los asambleístas les entregan la información. Qué vamos a hacer Carlos Soria desde el lado jurídico y Mauricio desde el lado de opinión ciudadana? Va a ser muy difícil. Yo creo que son los espacios como estos los que democratizan el tratamiento de estos temas que en democracia deben ser fundamentales. algo tan elemental e importante, Mauricio, es preguntarle por qué no aparece el presidente en momentos claves, por qué no comunica cuál es la intención de una u otra decisión, o por qué no explica lo que va a ocurrir en seguridad, dando algún detalle. Es decir, es que no podemos normalizar o aceptar que simplemente nos pida un acto de fe y tenemos que creer todo lo que nos dicen. Eso no va a pasar, al menos aquí no. Bueno, lo que nos han dicho es que para algo está contratada la vocera presidencial, ¿no? Entonces, ese es el pretexto para justificar todo. Y Claro, mira que lo principal en este caso es que independientemente de cualquier simpatía o antipatía, tengamos un presidente que dé la cara eso. y que hable. O sea, la vocería es un asunto fundamental dentro de la gestión pública. La explicación básica y fundamental de la toma de decisiones en cuanto a lo que significa la gestión de gobierno. Yo hasta el día de hoy, y mira que estoy a favor del retiro del subsidio al diésel, bajo mis principios liberales, estoy a favor de la medida y la he defendido públicamente. Me pregunto, ¿cuál es el fundamento técnico para la decisión del gobierno, para las compensaciones, para cambiar un decreto con 72 horas de diferencia, para quién sabe qué el día de mañana con las benditas compensaciones a los transportistas? Entonces, yo te digo, ese tipo de cuestiones que son fundamentales, Andrés, necesitan una respuesta, que lamentablemente no la tenemos. No se diga cuestiones que necesitan un poquito más de inteligencia, como un proyecto de país, que nos digan qué onda con una nueva constitución, ¿no? Porque yo al Claro. menos, te digo, después, y tú lo sabes perfectamente bien, de haber vivido y sobrevivido la época anterior, te digo, ya no me como el cuento ese de los enemigos, de los buenos, de los malos, nada, Claro. eso ya es cualquier cosa. Así es que Mm. aquí en definitiva hay que más bien prestarle atención a los detalles y decirle a la ciudadanía que no decida ni concluya en función de odios o de amores. Que use un poquito más la cabeza, que deje a un lado el corazón y que empiece a preguntarse con mayor profundidad qué es lo que nos están planteando como alternativa. Y si esa alternativa, con base y con sustento, le convence, proceda como corresponde. Yo al menos todavía tengo un enorme hueco de lo que significa, más allá del eslogan, un nuevo Ecuador. Así es que yo me siento en el mismo Ecuador de siempre, en el Ecuador de la crisis sin fin, en el Ecuador de la metida de mano a la justicia, en el Ecuador de la persecución, del hostigamiento, de las restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, de la persecución al derecho de protesta. Y ahora, para remate, me siento en el Ecuador del estado de excepción permanente. Así de maravillosas están las cosas. Entonces yo creo que un poquito más de cabeza, un poco menos de corazón, porque creo que para algo nos diferenciamos de los animales, ¿no? Esa inteligencia y ese raciocinio es el que nos permite, creo yo, sacar conclusiones sin necesidad de estar usando 100% los sentimientos. Que era muy sentimental, pues señor Mauricio, ¿qué se va a hacer? Bueno, Este, de vez en cuando. de vez en El nuevo cuando. Ecuador parece que es sentimental. Carlos, cierro contigo. ¿Imaginas, porque estos días en redes también han salido muchas suspicacias, elucubraciones, la posibilidad de un allanamiento a la Corte Constitucional? ¿Qué figura, o sea,
¿qué se configuraría con semejante atropello? Qué delicada tu pregunta y qué delicada la respuesta, porque yo creo que es la sola amenaza o el hacerte ver que tienes un poder omnónimo y que vas a ir en contra de todas las personas y todas las instituciones con las que no puedes, digamos, imponer tu criterio, hace que sean este tipo de advertencias algo realmente verosímil. No tendría idea siquiera por dónde Ujú. empezar para decir qué justificaría un allanamiento a la Corte Constitucional. Sería una locura que lamentablemente y luego de tantos años de democracia en el Ecuador la volvemos a vivir. Tal vez tú tengas unos pocos años más que yo, pero te recordarás lo de Febres Cordero en la Corte Suprema, lo de la Los Pichicorte. tanques, O claro. sea, siempre van a haber mecanismos de presión a los administradores de justicia porque, como digo nuevamente, la administración de justicia es el estate quieto, el pare para los apetitos voraces políticos de diferentes personajes a lo largo de la historia. Entonces, realmente no justificaría absolutamente nada de esto. Y yo espero y estoy con el convencimiento grande de que el fiscal Alarcón no se prestaría para semejante despropósito. Ok. Y si lo hace, es la sociedad la llamada a hacer respetar la institucionalidad. Independientemente de que nos guste o no las decisiones de la Corte, que a mí me parecen algunas acertadas, otras no, es la Corte Constitucional que rige los destinos constitucionales y es la protectora de los derechos constitucionales en este país. Así que sería semejante disparate, un dislate completo, más aún a puertas de un referéndum para tratar de ver una nueva constitución. Yo creo que no se atreverían a tanto. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Quiero agradecerles a ustedes por haber participado en esta conversación. Realmente súper importantes reflexiones, las que ustedes han proporcionado, el análisis que han hecho sobre la coyuntura del Ecuador y todos estos bemoles que tenemos que enfrentar, ¿no? Gracias a Mauricio Alarcón y Carlos Soria por haber nos acompañado el día de hoy. Que tengan una buena noche. Gracias a Muchas ti, Andrés. Un gracias. gusto haber compartido este espacio con Carlos y un saludo a la audiencia. Mauricio, un gusto es mío. Gracias Andrés por la invitación y esperamos vernos en una próxima oportunidad.